Humilde. Coro que está acorde con lo que nosotros queremos tratar en esta noche. En estos martes he estado hablando temas devocionales, no hemos estado siguiendo una frecuencia de temas como tal. Y la semana pasada me sentí inspirado a hablarle cuando la tarea parece imposible. Usamos como ejemplo a Moisés, a Gedeón y a Jeremías, que en los tres momentos históricos en el que ellos desarrollaron su ministerio y cuando fueron llamados mostraron una verdadera humildad y dependencia de Dios. Hoy voy a llevarles a una de las cartas del Nuevo Testamento, la primera carta, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5. Quiero detenerme allí en apenas 2 versículos de esta primera carta de Pedro, esta carta escrita para los que estaban siendo perseguidos por la causa del Evangelio, aquellos que sufrían por testificar de Cristo, eran menospreciados, eran realmente repelidos donde quiera que llegaban por mantenerse firme en la fe. Y Pedro escribe esta carta para animar, para fortalecer, para darle fuerza y que ellos mantuvieran firme esa fe en Cristo y perseveraran en medio de las aflicciones. A partir del capítulo 5 o en este último capítulo de la primera carta, Pedro da una serie de consejos interesantes y apenas nosotros queremos usar 2 de los versículos para hablar del tema y mirar consejos que nos ayudan para una vida cristiana victoriosa. Apenas 2 quiero tratar hoy, si el tiempo nos alcanza. Así que si vamos a Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7, y usted tiene ya el material que les estoy regalando cada martes, podrá mirar el versículo allí, si no tiene la Biblia en la mano. Pero hoy vamos a ir al versículo 6, cuando el apóstol Pedro le dice a aquellos cristianos y resalta sobre la humildad que debemos tener delante de Dios. Y esta palabra que todos, la mayoría la hemos leído tantas veces. Pedro le dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué interesante, hermanos. Si usted comienza a leer el capítulo 5, se dará cuenta que a quien primero Pedro aconseja es a los pastores, a los ancianos de la iglesia. Y les habla acerca de cuál debería de ser el carácter con que ellos deberían pastorear la iglesia. Y resalta la humildad, la mansedumbre con que ellos deben apacentar la grey de Dios. Acto seguido, da un consejo a los jóvenes. Por eso es que en el versículo 5 usted dice: igualmente jóvenes, para hablar acerca de la sujeción que hay que tener acerca de la autoridad en la iglesia. El reconocimiento de la autoridad delegada de Dios a aquellos que Él ha señalado como líderes. Pero a partir del versículo 6 es como que une todo y dice: pastores, miembros, todo creyente, humíllense en la presencia de Dios. Tienen que estar sujetos los unos a los otros, deben ser humildes los unos a los otros. Pero va al versículo 6 y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay aquí 3 cosas interesantes en este versículo 6 que tratamos nosotros de analizar para que la miremos. La humildad es una virtud cristiana. ¿Cuántos lo creen? Ni en el mundo antiguo ni en el mundo moderno la humildad realmente se evalúa como una virtud. Pero sin embargo la Biblia presenta la humildad como una virtud. Y una virtud cristiana que debe caracterizar al cristiano. Es una virtud moral contraria a la soberbia, a la ira, a todo aquello que denigre. La humildad, por lo tanto, permite a las personas ser dignas de confianza, flexible, adaptable. Es una virtud que promueve el compañerismo, el respeto, la admiración, el reconocimiento. Cuando hay humildad, no hay temor a reconocer los valores de otras personas o los ministerios. En definitiva, sabemos qué Dios nos ha dado y qué Dios le ha dado a otros para que ministre. ¿Estamos de acuerdo? Así que
Pedro aconseja que el cristiano debe mantenerse humilde bajo la poderosa mano de Dios. Y esto obviamente nos está hablando de mantenerse sujeto a Dios, de tal manera que pongamos toda nuestra confianza solamente en el Señor. Humíllense delante de Dios. Y esta actitud, más que una resignación muerta o simple y llanamente, hermanos, una actitud pasiva, nos está hablando o nos está aconsejando Pedro que el cristiano tiene que obedecer gozosamente al Señor. Que la obediencia no es una carga, sino es una bendición. Que cuando somos capaces de entender nuestra dependencia de Dios, entonces nos sujetamos a su voluntad, aunque no todos lo entendamos. Pero creemos que obedecer a Dios trae bendición a nuestra vida personal, a nuestra familia y al ministerio que desarrollamos. Aleluya. Y Pedro quiere significar esta verdad. Imagínense, hermanos, que si nosotros miramos la vida de Cristo, nos daremos cuenta que la vida de Cristo estuvo impregnada con relación a la humildad. El Señor en un momento determinado le dijo a sus discípulos: aprended de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es el consejo que Cristo le da. Y siempre a mí me llama la atención este detalle, porque el Señor habla de esta virtud de la humildad. Lo invita a imitarlo en el sentido de ser humildes, mansos, obedientes, sencillos. Gente que el orgullo no hace blanco en ellos, sino que son capaces de depender totalmente de Dios. Aprendan de mí. Gloria al Señor. Pero además, el Señor ilustró la humildad cuando tomó una toalla y agarró un lebrillo o una palangana o una vasija en sentido general y le lavó los pies a sus discípulos. Eso fue una lección ilustrada de lo que es la humildad. Y Él les dijo: así como yo lo he hecho con ustedes, háganlo ustedes entre ustedes. Aprendan a ser humildes, porque aquel que aspira a ser grande será siervo. De tal manera que es mejor servir que ser servido. Amén. Pero también encontramos otro detalle en la vida de Cristo, y es que cuando lo vemos orando en el Getsemaní, lo vemos orando, pidiéndole al Padre: haz tu voluntad y no la mía. Haz lo que tú quieras, no quiero hacer la mía. Sujetándose, dejando que el Padre cumpla su voluntad. Eso es simple y llanamente, hermano, sumisión, y dejar que la voluntad de Dios sea hecha, aun cuando muchas veces, vuelvo y repito, no entendamos lo que está ocurriendo. Tremendo. Si leemos el Padre Nuestro, una de las peticiones que allí el Señor nos enseña a hacer en el Padre Nuestro, cuando Él comienza y le responde a aquel discípulo que le preguntó: enséñanos a orar. Él le dio esta oración del Padre Nuestro no para que la repitamos creyendo que vamos a conmover a Dios. Simplemente nos dio como un modelo, un estilo de cómo debemos relacionarnos con el Padre. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y esa debe ser una de nuestras oraciones: Señor, así como tú haces tu voluntad en el cielo, hazlo en la tierra. Así como tú haces tu voluntad en los cielos, haz tu voluntad en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en el ministerio. Cumple tus propósitos en mi vida. Hazlo, Señor. Humildemente reconozco que tu voluntad es mucho mejor que mis deseos. Y nos enseña a pedir por la voluntad de Dios. Jesucristo dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Todo el contenido del sermón y la vida de Jesús tenía que ver con humildad, con mansedumbre, con sencillez. Pablo resalta en su carta a los Filipenses, cuando estaba hablando acerca de la humillación de Cristo y poniéndolo como ejemplo y como reto, él dice: así como el Señor se humilló a sí mismo y Dios le exaltó hasta lo sumo, ustedes tienen que aprender el camino de la humillación. Porque verdaderamente, como lo decíamos la semana pasada, el camino de la exaltación es la humillación. Amén. David, cuando escribe uno de sus salmos, y yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, él declara: el Señor se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante ¿de quién? De los orgullosos. Salmo 138, versículo 6. Y Santiago, cuando escribe su epístola, él declara que Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién, hermanos? A los humildes. De tal forma que la humildad es
una virtud cristiana que nos encamina a depender, a sujetarnos a la mano poderosa de Dios. Aprendemos a estar sujetos a los planes y propósitos de Dios. Ahora es interesante, un segundo punto que aparece en este versículo 6, aquí, cuando Pedro dice y habla acerca de la mano poderosa de Dios, la poderosa mano de Dios. Esta es una expresión que nosotros podemos encontrarla muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Y generalmente está vinculada cuando Dios obró el milagro de liberar a su pueblo Israel después de 400 años de esclavitud. Encontramos expresiones como esta de Moisés: con mano poderosa el Señor os sacó de Egipto. Y encontramos otros muchos más versículos donde dice: la mano poderosa de Dios estuvo con ustedes, y la mano poderosa de Dios los libró, y con mano fuerte y poderosa el Señor los encaminó por 40 años en el desierto, y con mano poderosa y fuerte el Señor los introdujo a tierra de promisión. Aleluya. Pedro aplica esta expresión que nosotros podemos leer muchas veces en el Antiguo Testamento, lo aplica a la iglesia. Y retoma ese concepto y dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya. En otras palabras, aquel pueblo estuvo bajo la mano poderosa de Dios, y esa mano lo sacó de la esclavitud a la libertad. Lo sacó de tierra de esclavitud y lo llevó a tierra de promisión. Esa mano poderosa está con ustedes para guiarle, dirigirle, orientarle, para protegerle, proveerle y también para disciplinarle, para demostrar que el Dios Todopoderoso está con ustedes. Alabado sea el Señor. Dan gloria a Dios por eso, hermanos. Oh Dios, qué bueno es saber que Dios dirige y guía nuestras vidas. Ahora, después de todas las experiencias que nosotros podamos tener, el saber que la mano de Dios nos guía trae consuelo y paz a nuestros corazones. Cuando leemos la historia de la vida de José, nos damos cuenta que definitivamente este hombre se sujetó a esa mano poderosa. Siempre me ha llamado la atención el diálogo que José tiene con sus hermanos. Después que quisieron matarlo, lo vendieron, estuvo preso y al final fue a convertirse. Dios lo convirtió en el primer ministro de Hacienda del imperio de Egipto, por decirlo de alguna manera. Y cuando se está identificando con sus hermanos, sabiendo lo que Dios había hecho, y esto es algo interesantísimo, hermanos, José pudo decirle a sus hermanos que una vez habían tratado de eliminarle: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Qué tremendo, qué convicción de que a pesar de que todo lo que había ocurrido en su vida había sido trágico, realmente él entendió que la mano de Dios lo guió y lo dirigió para preservar la posteridad de toda aquella nación. Gloria sea el nombre del Señor. Así que nosotros como cristianos nunca deberíamos de resistir la mano soberana de Dios, así nos haga pasar por pruebas difíciles o permita que éstas vengan a nuestras vidas. El cristiano nunca debe, hermano, resentirse con las experiencias de la vida, ni rebelarse contra ellas. Aun cuando nos ocurran cosas que no entendamos o no comprendamos, entendamos que nuestra vida pertenece al Señor. Y eso es importante. Hay quien se resiente con Dios, hay quien cuestiona a Dios, hay quien duda de la misericordia y el amor de Dios, y esa es un arma favorita de Satanás, a poner en la mente de los creyentes duda acerca del amor, la misericordia del Señor. Y si Dios te amara, si la misericordia de Dios fuera como realmente lo predican desde el altar, si realmente Dios te cuidara, ¿tú crees que estuvieras pasando por esta situación? ¿Tú crees que estuvieras viviendo esto? Y comienza una serie de pensamientos cuestionando la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Ninguno de esos pensamientos, hermanos, son positivos, porque nada que nos lleve a cuestionar a Dios, nada que nos lleve a resentirnos de Dios, nada que nos aleje de Dios puede venir de Dios, porque dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pasamos por todas esas crisis, pero qué bueno es saber que aún en todas esas crisis seguimos siendo hijos de Dios y Dios nos sigue amando. Amén, gloria sea al Señor. Pero tengamos cuidado
Aleluya. Es importante que entendamos esta verdad. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, en su primera carta, capítulo 10, versículo 13, él declara: Dios nunca nos prueba más allá de lo que podamos soportar, y junto con la prueba, Él dará la salida. ¿Cuántos creen esto? Sí, Señor. Si lo lees en la versión del 60, dirá: Dios nunca permite que seamos tentados. Y hay una importante definición: toda tentación es una prueba, pero no toda prueba es una tentación. Dios nunca nos tienta, dice Santiago, porque Él no nos tienta a hacer lo malo. Amén. Nos prueba nuestra fe, nuestra fortaleza, pero también usa las tentaciones para probar nuestra fe y nuestra fidelidad y madurar nuestro carácter cristiano. Pero Él dice: nunca vas a ser probado ni tentado más allá de lo que puedas resistir. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, hermanos. Estamos muchas veces creyendo: esto es imposible. Oye, si estás pasando por eso, Dios te dará la salida y te dará la capacidad y la fuerza para ir adelante, porque Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Esto suena bonito desde el altar, muy bonito. El problema es vivirlo. Y yo entiendo que es difícil. La vida cristiana, nadie dijo que era una alfombra roja o verde o amarilla como lo están pintando ahora. Pero es una realidad lo que la Biblia nos enseña y no podemos dejarla, no lo podemos pasar por alto. La Biblia lo declara de esta manera. Gloria al Señor. Y tenemos que tener esa confianza y esa seguridad. Dios nos dará la salida. ¿Cómo y cuándo? Él lo sabe. ¿De qué forma y de qué manera? Él lo sabe. Nuestra vida está en Dios. Y termina el versículo 6 diciendo el apóstol Pedro: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, déjense guiar, dirigir, conducir, disciplinar, y Él les va a exaltar cuando fuere ¿qué? Tiempo. Cuando fuere tiempo. Y es importante, hermanos, que nosotros recordemos que Pedro le está escribiendo a una iglesia perseguida, una iglesia que está siendo azotada por su fe, por mantenerse fiel al Evangelio de Cristo. Por lo tanto, él no quiere que sus lectores, que estos cristianos, se desenfoquen en los propósitos que Dios tiene con ellos a pesar de sus aflicciones. A pesar de sus aflicciones. Yo no me podría imaginar si José no pudiera explicar cuando tuvo todos aquellos sueños que la luna y el sol y también 12 estrellas se postraban ante él. Tendría un entendimiento cabal y total de lo que ocurriría a través de su vida. Hay cosas a las cuales Dios nos llama y nos dice que no tenemos que confundirnos pensando que todo tiene que ser perfecto. Para poder lograr aquello, tal vez podemos pasar por valles de sombras y de muerte, pero al final Dios cumplirá su propósito. Y eso es importante que lo entendamos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Ellos debían perseverar, con valor en medio de la persecución. Dios responderá a la humildad con la exaltación, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora están siendo perseguidos, ahora están siendo afligidos, no son aceptados, no son asimilados. El imperio romano los persigue, los judaizantes los persiguen, pero el Señor les honrará su fe. El Señor les va a exaltar cuando fuere tiempo. Y es bueno que yo inserté esta nota en el estudio que les di. Es bueno que aclaremos este detalle. Pedro no está promoviendo un sistema de méritos que motive al creyente a una falsa humildad. No, hermanos, en lo absoluto. Y es bueno que lo aclaremos. Pedro no está promoviendo ese sistema de mérito. Es decir, que el creyente se humille a propósito para obligar a Dios a que lo exalte. Hacerme humilde para que Dios me exalte. No es Pedro no está alimentando esa falsa humildad en lo absoluto para manipular a Dios o para torcerle el brazo a Dios. Y mientras pensaba en esto, también venía a mi mente que uno tiene que ser intencional al servir a Dios y al dar para su reino. Nosotros damos para bendecir, no para torcer el brazo de Dios, porque dice la Biblia: dad y se os dará.
No es que yo estoy dando para obligar a Dios a que me dé. No estoy dando para que me aplaudan. No estoy dando para que me lo reconozcan. No estoy dando para que me den mérito. Estoy dando porque la Biblia dice que el Señor bendice al dador alegre y lo doy con desprendimiento. Si me da o no me da, yo cumplí con lo que Él me dijo, que es dar. Igualmente aquí Pedro no está promoviendo una falsa humildad. No, sé humilde y Dios va a recompensar tu humildad sincera. ¿Me hice entender? ¿De veras que me hice entender? Usted sabe que es importante este detalle porque vivimos un tiempo donde te lo mereces. Y creo que he hablado de otras veces de esto. Y te lo mereces, 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 y te lo mereces. Es que hay que casi levantarle un monumento al te lo mereces. Y en la obra del Señor, en el reino de Dios, es por gracia, no por méritos. Amén. Por gracia. Ese versículo del escritor a los Hebreos, cuando él dice, por cuanto aprendió la obediencia, por cuanto se humilló, fue exaltado y recibió un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Es importante este detalle, hermanos. Así que lo que Pedro les dice a los cristianos es que deben confiar completamente en el Señor. Y en el momento oportuno Dios lo levantará con honor. ¿Cuántos creen eso? Lo creo. Dios no deja en vergüenza a los que se humillan y a los que son humildes. Pero además dice Pedro, en el segundo de los versículos que quiero compartir con ustedes, entre el consejo que da, el consejo de sean humildes. Y el segundo, por favor, tengan confianza en la fidelidad de Dios. Cuando Él le dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Si ustedes se humillan en la presencia del Señor, si ustedes se humillan bajo la poderosa mano de Dios, Él los va a exaltar. Pero al mismo tiempo, si ustedes echan sobre Él sus cargas, Él las va a llevar porque Él tiene cuidado de ustedes. Ese es el Dios personal que conocemos. Dan gloria a Dios, hermanos. Sí, es importante que aprendamos a descansar en el Señor. Yo sé que eso cuesta, pero no es imposible con la ayuda del Espíritu de Dios. Es una realidad. Si nos mantenemos humillados bajo la poderosa mano de Dios, seguro que el Señor va a escuchar nuestras oraciones y vamos a poder nosotros presentarle a Él nuestras preocupaciones pasadas, nuestras presentes y también las futuras. Y vamos a descansar en el Señor, ya sean preocupaciones personales, ya sean preocupaciones familiares, ya sean preocupaciones por otra persona, incluso por la iglesia. Vamos a tener la confianza de ir donde estás Dios y decirle, aquí las deposito, yo las entrego en tus manos. Obra conforme a tu voluntad. Gloria a Dios. Pedro anima, hermanos, a estos creyentes a depositar en el Señor todo su descontento, su desánimo, su desesperanza, sufrimiento, confiar en que Él se encargará de obrar en su vida como Él lo sabe hacer. Dejarle a Dios nuestras cargas. Yo sé que vuelvo y repito, eso suena interesante desde el altar, pero qué difícil es hacerlo. Qué difícil, pero yo siempre digo, será difícil pero no imposible, porque cuando Dios lo plantea en su palabra, Dios nunca nos va a exigir algo que no podamos hacer. Y si Él lo sugiere, lo enseña en su palabra, es porque lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu de Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos la historia de Ana, la madre de Samuel, una mujer cargada, angustiada, decepcionada, años de matrimonio sin tener hijos. Esta mujer con amargura de alma se presentó delante de Dios y expuso su queja y depositó toda su angustia y dejó que su espíritu brotara delante de la presencia del Señor y dejó su carga. Gloria al Señor. Aleluya. Y conocemos el resultado. Dice que después que ella lloró largamente, por tiempo delante de la presencia del Señor, salió, comió y no estuvo más angustiada. Qué ejemplo para descansar en el Señor. Amén. Alguien dijo, no sé si usted estará de acuerdo con esto, si vas a orar no te preocupes, y si te vas a preocupar, entonces tu oración no va a ser tan efectiva. Gloria a Dios. Vamos a dejar nuestras preocupaciones al Señor y que Dios se encargue de ellas. Amén. Gloria a Dios. Creo que no debe haber reservas en nuestros corazones para Dios.
Es peligroso, muy peligroso, hermanos, creer que hay preocupaciones que podamos atender. He oído cristianos decir, no, de esto me encargo yo. No tengo que orar por esto, yo soy suficiente para resolverlo. Cuidado, hermanos, cuidado, porque las pequeñas zorras pueden destruir la vida del cristiano, de una familia y de la iglesia. Toda nuestra vida está en el Señor. A mí, por lo menos en el orden personal, me interesa que Dios se inmiscuya en todos los asuntos de mi vida. En todos, absolutamente en todo. Eso no implica que yo no sea responsable, eso no implica que tenga que tomar decisiones. Eso implica que simple y llanamente yo le digo al Señor, mi vida está en tus manos, ayúdame y guíame aún en las cosas que dependen de mí. Porque esto es una colaboración divino-humana en la cual Dios en su gracia nos ha hecho partícipe. Pero aún en la parte que nos corresponde, Señor, guíame y dirígeme porque necesito que tú estés conmigo. Y es lo que Pedro le está diciendo a estos creyentes. Les anima a depositar en el Señor todo lo que en sus corazones puede haber que le angustie. Y nada debe haber de reserva, hermanos, en lo absoluto. Yo creo que cuando actuamos así pensando que hay cosas en las que no hay que orar, eso no hay que orar. No, tengamos cuidado, toda nuestra vida debe estar en el Señor, al menos ese es mi concepto. Cuando nosotros leemos, algunas veces se me queda atrás lo que yo le estoy diciendo. Dice David en el Salmo 37:5, confía al Señor tu vida. Y le puse entre paréntesis una nota muy personal, no parte de ella. Confía al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. David no dice confía una parte, un 3/4, confía el 50%, el 80%, no, confía tu vida confíasela al Señor y la bendición la vas a experimentar. Es importante que nosotros tomemos en cuenta este consejo, confesarle a Dios, hermanos, confiarle a Dios nuestros problemas y depositar en Él nuestras ansiedades no invalida nuestra responsabilidad de actuar con sabiduría y sensatez. Eso es una realidad. Hay otro consejo que nosotros encontramos en el Salmo 55, versículo 22, cuando David declara, echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá, te mantendrá firme. Dan gloria a Dios por esa fortaleza que viene de Dios. Vivimos en un tiempo en el que como cristianos tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en Él, a descargar en Él nuestras cargas. El propio Señor Jesucristo, cuando está en el Sermón del Monte hablando, allí en Mateo capítulo 6, Él da esta declaración tan importante. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas para nosotros estarnos rompiendo la cabeza, porque en definitiva hoy, mañana y pasado están en las manos de Dios. Eso es lo que Él nos enseña, a depender de Él. Si Él se ocupa de las aves, si Él se ocupa de esos animalitos que apenas nadie ni los tiene en cuenta, ¿cómo no se va a ocupar de ustedes que son sus hijos amados y redimidos por la sangre del Cordero de Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Y qué última expresión más linda en este versículo 7, cuando Él declara, cuando Pedro animando a aquellos cristianos que están perseguidos. Recuerde que esos cristianos estaban en un proceso difícil y Él los está animando. Él dice, Él cuida de vosotros. Wow, qué duro es tal vez para aquellos cristianos recibir este consejo. Wow, si cuida como le dijo Gedeón al ángel, recuerden ustedes, cuando el ángel le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón dice, si estuviera con nosotros no estuviéramos pasando el hambre que estamos pasando. Es cierto. Lo analizábamos la semana pasada. Y el enemigo, hermanos, en este último tiempo trata, no en este último tiempo, en todos los tiempos, pero creo que es más incisivo, trata de neutralizar la fe, trayendo todas esas dudas y esos problemas y esas dificultades y esas cosas a la mente del corazón. Así que la razón por la que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor es porque estamos seguros de que Dios cuida de nosotros. Cuida de nosotros. Sí. Señor, a Dios le importa todo lo nuestro. ¿Ustedes lo creen? Sí, hermanos, todo lo nuestro. Pablo estaba convencido de que si Dios nos dio a su Hijo unigénito, nos dará también con Él todas las cosas.
Si lo que más necesitábamos para la salvación del alma era que el Hijo unigénito del Padre muriera, Él lo dio. Si Él hizo eso, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? ¿Cómo no nos va a cuidar? ¿Cómo no va a estar con nosotros? ¿Cómo nos va a dejar desprovisto? Por eso es que Jesús en el capítulo 16 de Juan dice, yo me voy, pero vendrá otro, igual que yo, de la misma naturaleza que yo, hará lo mismo que yo he hecho, el Consolador, que estará con ustedes todos los días y les recordará todo cuanto yo les he enseñado. No nos deja solos, dan gloria a Dios. Así que si tenemos esa seguridad, entonces podemos aceptar cualquier experiencia que nos venga, ya sean pruebas o tentaciones, seguro de que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para el bien nuestro, sabiendo que en todo, gloria sea el nombre del Señor, Dios obra para el bien de los que le aman. Alabado sea el nombre de Jesús. Es difícil, yo lo entiendo, hay momentos en que pasamos por etapas en nuestra vida que no la entendemos, que no la comprendemos, pero cuando pasa el tiempo y miramos atrás decimos, wow, Señor, gracias, porque nunca pensé que pudiera pasar por ese valle, nunca pensé que pudiera superar esa crisis, nunca pensé que pudiera salir a flote, pero gracias Dios, porque tú me sosteniste, tú me sostuviste, tú me mantuviste en pie caminando, y por la fuerza que me diste es que estoy manteniendo mi fe viva en Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí les doy algunos versículos y ustedes después lo leen. Algunos versículos de la Biblia que nos hablan del cuidado de Dios en varias áreas de nuestra vida. Qué bueno es saber que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Qué bueno es saber que el Señor guarda mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Qué bueno es saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué bueno es saber que el Señor conoce nuestras necesidades. Aún no están mis palabras en mis labios y ya el Señor conoce de qué necesito. El Señor piensa en nosotros, el Señor no nos olvida. Gloria a Dios, aleluya. Aunque atribulado, angustiado, desesperado, aun cuando estemos en momentos de crisis, dice el salmista, Jehová pensará en mí, Jehová pensará en nosotros, aleluya. Aunque para otros no existamos, pero para Dios somos como la niña de sus ojos. El Señor promete estar con nosotros, ayudarnos y sustentarnos, de tal manera que con toda confianza echemos nuestras cargas en Él, porque Él cuida de nosotros. Dan gloria a Dios. Y cierro con esta reflexión final, hermanos. La confianza del cristiano descansa en el hecho de que el Señor está genuinamente ocupado por el bienestar de sus hijos amados y redimidos. Podemos concluir con esta declaración de Pablo a los romanos, cuando él declara, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios nos ha de ayudar a sobreponernos a todas las adversidades. Dios nos dará la fuerza para sobreponernos a todas las fortalezas que se levanten. Dios nos ayudará a irnos por encima de todos aquellos obstáculos que se pongan para arruinar nuestra vida, pero el Señor hará valer sus promesas y Él no nos dejará, no nos faltará su cuidado y su protección, y a Él le daremos gloria, honra, alabanza y poder. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener esta seguridad y esta confianza. Humillémonos bajo la guianza del Señor. Dejemos que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. Él nos exaltará cuando sea necesario. Aprendamos a descansar en el Señor, porque Él cuida de nosotros. Amén. ¿Quieren orar conmigo? ¿Te animas? Padre, te doy muchas gracias en esta noche por esta palabra de ánimo que aparece en tu palabra. Palabra con luz que fortalece nuestra fe y anima, Señor, nuestro espíritu a seguir creyendo que vale la pena ser fiel. Fiel a tu palabra, fiel a tu evangelio. Señor, gracias, porque en medio de las pruebas y las batallas y las luchas de la vida podemos contar con tu ayuda y tu compañía. Gracias, Dios, porque aún en los peores desiertos nosotros podemos saber que tú eres un oasis para el alma sedienta.
Oro por este grupo de tus hijas e hijos, Señor, que han escuchado esta disertación. Te ruego, Dios, que esta palabra alimente nuestra fe y fortalezca nuestra alma. Es difícil, Señor. Sabemos que es difícil, pero no imposible. Sabemos, Dios, que contigo podemos ir y hacer y recibir esas nuevas fuerzas que vienen solamente del trono de tu gracia para poder seguir firmes, perseverando en la fe contra todo aquello que se levanta. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, pido en esta noche que tú cumplas todos tus planes y propósitos en nuestra vida y que podamos recibir esa porción que necesitamos para mantenernos unidos y caminando, obteniendo victoria sobre todo aquello que se levante para frenarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Que la paz del Señor sea con ustedes.